Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este video les traigo los eventos del corazón de Leo, video que fue sugerido por Javier en los comentarios, así que sin tanto bla bla bla, empecemos. Bueno, todos saben que a Leo lo conocemos cuando visitamos Isla Jengibre y vamos al lado selvático. Ese lado selvático lo encuentran a mano derecha por un caminito. Bueno, esto es lo que ocurre la primera vez que entramos a su casa. Aquí básicamente Leo se sorprende porque hace mucho tiempo que no veía a una persona. Leo es un niño y el cual nos cuenta que él llegó a la isla porque sus padres tuvieron un accidente en el cual se los tragó el mar, así tal cual nos dice, y él quedó solo y se crió con los pájaros, en este caso con loros. Aquí nos da la opción de preguntarle cómo acabaste aquí o dónde están tus padres, y ahí nos cuenta un poco de su historia. En los mejores regalos, aparte de la pluma de pato, un mango, un huevo de avestruz y la receta Poi, también está otros regalos que le encantarán, como es la calabaza de oro, un caramelo mágico, una perla, una esquirla prismática y una pata de conejo. Esto también les ayudará a subir la amistad más rápido. Bueno, los eventos de 4 corazones sucede al norte de la isla de 6 de la mañana a 6 de la tarde en un día soleado. En este caso está nuestro personaje mirando al océano cuando se nos acerca Leo y nos pregunta que qué estamos haciendo. En mi caso le respondí que estaba contemplando las olas y ahí él nos cuenta un poco más lo del accidente nuevamente. Aquí le contamos, o en mi caso yo le conté que hay un pueblo y que hay muchos niños. Y bueno, es como para animarlo un poco a que se vaya con nosotros. No sé si lo han notado, pero por ahí escondidito, detrás de una palmera, está Willy. Bueno, Willy estaba de mirón y resulta que Willy nos apoya en llevarnos al niño al pueblo. En este caso el plan de Willy sale en los eventos de 6 corazones y aquí aparece Linus, y lo que hace este personaje es interactuar con el niño y ver que él también tiene cierta afinidad con los animales, en ese caso con los pájaros, y le dice que él está viejo y que quiere enseñarle mucho de lo que él sabe de los animales y la naturaleza a Leo. Entonces aquí lo anima a que se vaya para el pueblo. Aquí nos sale otra vez para interactuar con la historia y bueno, al final el niño acepta. Aquí aparece que los pájaros también apoyan la idea de que el niño abandone la isla y Willy se compromete a llevarlo cada vez que él desee. Luego de eso nos va a aparecer esta escena donde dice que hay una nueva llegada al valle y que parece que la ciudad está creciendo. Hay un árbol cerca de la casita de campaña de Linus y allí las aves lo que hacen es construirle la casa a Leo. Esta casita es muy bonita, me parece muy simpática y aquí se las voy a mostrar como es por dentro. Es súper pequeña y bueno, básicamente esto es todo de la casa del árbol. En los eventos de 7 corazones, aquí tenemos que revisar el correo porque Leo nos enviará la receta de arroz pegajoso de mango. Ya tenemos una nueva receta. Y en los eventos de 9 corazones, que es prácticamente el último, nos aparece esto, como Leo se está adaptando a la vida en el pueblo y con los demás niños. Aquí le cuenta a su amiga la ave que está feliz, aunque se siente un poquito triste por la isla, pero que al final se siente contento de estar en el pueblo.
Y ya para finalizar, les voy a recordar que el cumpleaños de Leo es el 26 de un día de verano. Y bueno, eso les puede ayudar para subir la amistad con él. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, recuerden que es gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!